Robert y Michael Beaver, la masacre familiar que conmocionó a Estados Unidos. En un tranquilo barrio de clase media en Broken Arrow, Oklahoma, la familia Beaver era conocida por mantenerse al margen. Su casa se alzaba en una calle arbolada y apacible, de esas donde la gente deja las puertas sin llave y saluda a los vecinos. Pero tras esos muros, algo oscuro venía gestándose. La noche del 22 de julio de 2015, aquello estalló en una de las masacres familiares más horribles de la historia estadounidense. Justo antes de la medianoche, una niña de 13 años realizó una frenética llamada al 911. Su voz era baja, aterrada. Susurró que sus hermanos estaban atacando a su familia. La policía se apresuró al lugar y se encontró con una casa empapada en sangre. Dentro, 5 miembros de la familia Beaver yacían muertos. Todos habían sido apuñalados repetidas veces con cuchillos y hachas. Los cuerpos aparecieron en distintas habitaciones, algunos con más de 20 puñaladas. Pero lo más perturbador era que los asesinos no eran extraños. Eran los propios hijos de las víctimas. Robert Beaver, de 18 años, y su hermano de 16, Michael. Las víctimas incluían a sus padres, David y April Beaver, así como a 3 de sus hermanos, Daniel, de 12 años, Christopher, de 7, y Victoria, de 5. La hermana de 13 años que hizo la llamada de emergencia resultó gravemente herida, apuñalada múltiples veces, pero sobrevivió de manera milagrosa. Un pequeño de 2 años fue hallado físicamente ileso en la casa, probablemente pasado por alto en medio del frenesí. Lo que los investigadores descubrieron en los días siguientes desafiaba toda lógica. Los asesinatos no habían sido impulsivos, sino parte de un plan meticulosamente diseñado. Robert y Michael Beaver llevaban meses preparándose. Su objetivo era convertirse en los asesinos en masa más famosos de la historia de Estados Unidos. Según la confesión de Robert, la masacre familiar era solo el primer paso. Los hermanos pretendían huir de la escena, robar un coche y comenzar una matanza a escala nacional. Su objetivo, al menos 50 personas, quizá más. Idolatraban a asesinos en masa como los de Columbine. Los investigadores encontraron un ordenador lleno de búsquedas en línea sobre cómo matar en silencio, cómo desactivar sistemas de seguridad y cómo eludir a las fuerzas del orden. También había hojas de cálculo con detalles sobre armas, recuentos de muertes y rutas de escape. Uno de los hallazgos más inquietantes fue una memoria USB con un diario en vídeo. En él, Robert hablaba con calma de sus planes para matar, describiendo la anticipación y el subidón que esperaba sentir. Los chicos también habían instalado un sistema de videovigilancia en casa. Escalofriantemente, grabaron partes de la masacre, captando sus movimientos mientras acechaban por la vivienda. No eran actos de niños perturbados desahogándose, fueron ejecuciones metódicas y deliberadas, impulsadas no por la rabia, sino por el deseo de hacer historia como asesinos. Robert, el mayor, parecía ser el cabecilla. En las entrevistas se mostró frío y calculador. Se refirió a los asesinatos como necesarios. Michael era más complejo emocionalmente. Algunos expertos creen que pudo ser manipulado o coaccionado por Robert. Otros sostienen que participó de forma voluntaria, plenamente consciente de lo que hacía. En cualquier caso, ambos fueron acusados como adultos de 5 cargos de asesinato en primer grado y 1 de asalto con intención de matar. Durante el juicio, Robert no mostró remordimiento. Sonrió en el tribunal. Corrigió a periodistas que informaron mal el número de puñaladas. Su desapego frente al horror de lo que había hecho era escalofriante. Michael, en cambio, rompió a llorar abiertamente en ocasiones. Más tarde, alegó que tuvo dudas antes del ataque, pero temía lo que Robert pudiera hacer si se echaba atrás. Robert se declaró culpable y recibió 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Michael fue a juicio y también fue condenado a cadena perpetua, pero con posibilidad de libertad condicional tras 38 años debido a su edad en el momento de los crímenes. La comunidad de Broken Arrow quedó hecha añicos. Nadie lo vio venir. La familia Beaver era reservada, pero nunca dio señales evidentes de abuso o disfunción, al menos ninguna que los vecinos reconocieran. Después, la casa donde ocurrieron los asesinatos fue demolida.
En su lugar, se construyó un jardín conmemorativo dedicado a las vidas inocentes perdidas: Daniel, Christopher, Victoria, David y April. Pero ni siquiera ese tributo sereno pudo borrar la profunda cicatriz. La pregunta sigue flotando: ¿cómo dos adolescentes criados en el mismo hogar, con los mismos padres y la misma educación, pudieron convertirse en asesinos de sangre fría? Algunos apuntan al aislamiento. Los niños Bever estudiaban en casa y tenían poco contacto fuera de la familia. Otros señalan una enfermedad mental no tratada o una dinámica tóxica entre los hermanos, donde se alentaban y reforzaban fantasías violentas. Incluso existe la especulación de posibles abusos en el hogar, aunque eso sigue sin probarse. Lo único cierto es esto: los hermanos Bever planearon matar, se prepararon, y cuando llegó el momento, ejecutaron a su familia con una eficiencia aterradora. No fue una decisión repentina, fue una misión. Hasta hoy, pocos casos de homicidas juveniles han igualado la brutalidad, la planificación y el desapego emocional de la masacre de los Bever. Permanece como uno de los capítulos más oscuros del true crime moderno en Estados Unidos. Número 2. Tyler Hadley, el adolescente que asesinó a sus padres. La casa de los Hadley parecía como cualquier otra del vecindario, suburbana, tranquila y normal. Pero lo que ocurrió en su interior se convertiría en uno de los crímenes más impactantes y perturbadores jamás cometidos por un adolescente en Estados Unidos. En el centro de todo estaba Tyler Hadley, de 17 años. No era conocido por la violencia. De hecho, la mayoría lo describía como reservado. Pero bajo la superficie, Tyler se estaba deslizando hacia algo más oscuro, algo que ni su amigo más cercano sospechaba. Durante semanas, Tyler había estado hablando de organizar una fiesta, no una cualquiera, una enorme, pero cada vez que lo mencionaba, añadía un giro extraño. Tendría que matar a sus padres primero. Sus amigos lo descartaron como una broma, un intento retorcido de humor. Decían que Tyler siempre había sido un poco excéntrico. Nadie lo tomó en serio, hasta que lo cumplió. En la tarde del 16 de julio, Tyler esperó a que sus padres, Blake y Mary Jo Hadley, estuvieran en casa. Entonces, con un martillo de encofrar, los mató a golpes. Primero a su madre, luego a su padre. Cubrió los cuerpos con toallas, libros y restos, y los arrastró al dormitorio principal. Después, con los cadáveres a pocos pasos, empezó a limpiar la casa. Lo que vino después desafía la lógica. Tyler publicó un mensaje en Facebook: «Fiesta en mi casa esta noche. Escríbeme». Esa noche, entre 40 y 60 adolescentes abarrotaron la casa de los Hadley. Bebieron, fumaron, pusieron música a todo volumen y rieron, totalmente ajenos a que 2 cadáveres estaban descomponiéndose en la habitación contigua. Algunos invitados dijeron que Tyler parecía inusualmente nervioso. Otros aseguraron que estaba eufórico, como si estuviera al límite o drogado. Aún así, nadie imaginó la verdad. Y sin embargo, se lo dijo. No a todos, pero a unos pocos. En un momento de la fiesta, Tyler apartó a su mejor amigo, Michael Mandel. Con voz baja, le confesó que había matado a sus padres. Michael no le creyó hasta que Tyler le mostró la escena del crimen. Abrió la puerta del dormitorio principal y le dejó ver la sangre, los pies sobresaliendo bajo el montón de mantas. Michael quedó horrorizado, pero en lugar de llamar a la policía, siguió de fiesta. En sus propias palabras, no estaba seguro de si era real o si estaba soñando. A la mañana siguiente, Michael por fin avisó a una línea de denuncia. La policía llegó poco después. Encontraron la casa destrozada, botellas vacías por el suelo. En el dormitorio, destaparon los cuerpos de Blake y Mary Jo Hadley, brutalmente golpeados hasta la muerte. Salpicaduras de sangre marcaban paredes y techo. El martillo, aún ensangrentado, estaba entre los cuerpos. Tyler fue detenido esa misma mañana. Al interrogarlo, confesó por completo. Dijo a los detectives que llevaba 3 semanas planificando los asesinatos. Había dejado de tomar sus antidepresivos y había pasado horas investigando en Internet cómo cometer el crimen. Su motivo: no quería que sus padres le impidieran hacer fiestas. No había signos de abuso prolongado. Sus padres no eran especialmente estrictos. De hecho, estaban intentando ayudarle. Su madre, profesora, le había convencido recientemente para ver a un psiquiatra.
Su padre le compraba libros y le ayudaba con planes de futuro, pero nada de eso importó a Tyler. En sus propias palabras, tenía que hacerse. Más tarde, psiquiatras le diagnosticaron diversos problemas de salud mental, incluida depresión y posible esquizofrenia de inicio temprano, pero pese a su edad, fue juzgado como adulto. En 2014, Tyler Hadley fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Lo que hace tan horrendo este caso no es solo la brutalidad de los asesinatos, sino la calma, el cálculo y el hecho de que celebró inmediatamente después. Para la mayoría, matar sería impensable. Para Tyler Hadley fue el precio de la popularidad. Convirtió su hogar en una casa del horror y luego invitó a toda la ciudad a bailar sobre la tumba. Incluso hoy, el caso plantea preguntas incómodas. ¿Cómo nadie vio las señales? ¿Por qué nadie llamó a la policía durante la fiesta cuando empezó a confesarse? Y más inquietante aún, lo habría hecho de nuevo si no lo hubieran atrapado. La casa de los Hadley fue demolida. Ahora hay un solar vacío donde ocurrió la tragedia. Pero la historia perdura, transmitida en internet como una leyenda urbana, la fiesta del asesino, el adolescente que mató por atención. Número 3. Nehemiah Griego, el chico que asesinó a toda su familia y planeó matar a más. En enero de 2013, en las afueras de Albuquerque, Nuevo México, la policía respondió a lo que creía un control de bienestar. Un pastor local había recibido un mensaje extraño de un adolescente de su congregación. Lo que encontraron al entrar en la casa de los Griego perseguiría incluso a los investigadores más curtidos. Dentro, yacían muertos 5 miembros de la familia, ejecutados de un tiro. El asesino no era un extraño ni un hombre con largo historial delictivo. Era Nehemiah Griego, de 15 años, el hijo de en medio. Y lo que lo hacía aún más perturbador era lo que planeaba hacer después. Nehemiah había crecido en un hogar profundamente religioso. Su padre, Greg Griego, fue un expandillero que rehizo su vida y se convirtió en pastor. La familia era numerosa, conservadora y profundamente cristiana. Por fuera parecía perfecta, pero por dentro, Nehemiah se venía abajo en silencio. Cada vez más aislado, enfadado, deprimido y obsesionado con la violencia, pasaba largas horas solo escuchando música, jugando a videojuegos violentos y fantaseando con matar. Llevaba un diario secreto donde escribía con detalle sobre el asesinato, pero nadie en su familia pareció notar hasta qué punto había llegado, hasta que fue demasiado tarde. En la mañana del 19 de enero de 2013, Nehemiah tomó un rifle calibre 22 del armario de sus padres. Primero entró en el dormitorio de su madre, donde dormía junto a su hermano Sefanía, de 9 años. Sin vacilar, levantó el arma y disparó a su madre en la cabeza. Luego apuntó al pequeño y también lo mató. Recargó y esperó en la casa hasta que sus 2 hermanas menores, de 5 y de 2 años, empezaron a moverse. Las mató a continuación. Horas después, cuando su padre regresó del turno de noche, Nehemiah le tendió una emboscada en la puerta, disparándole varias veces con un AR-15. 5 familiares muertos en cuestión de horas. Pero lo más aterrador es que ese no era el final de su plan. Nehemiah no intentó escapar ni ocultar el crimen. En cambio, se cambió de ropa, recogió las armas y condujo hasta su iglesia, donde dijo a algunos miembros que su familia había muerto en un accidente de coche. Se mostró calmado, frío, sin emociones. Al ser interrogado, no solo confesó los asesinatos, sino lo que pensaba hacer después: irse a un Walmart cercano y empezar a matar al azar. Quería causar tanta muerte y destrucción como fuera posible antes de morir a manos de la policía. Incluso tenía una lista de lugares objetivo, incluida una escuela local. Dijo que no siguió adelante porque perdió los nervios. Los investigadores quedaron atónitos. Nehemiah no era un chaval perturbado que se quebró, era deliberado y calculador. Había estudiado matanzas y admiraba a los asesinos de Columbine. En su confesión contó que llevaba años pensando en matar, y cuando le preguntaron por qué lo hizo, su respuesta fue escalofriantemente simple: estaba aburrido y quería sentir cómo era. La indignación pública fue inmediata e intensa. Un chico de 15 años, inteligente y aparentemente normal, había perpetrado una masacre que recordaba a las más infames de la historia reciente, y no había sido influido por pandillas ni por presión de grupo. No estaba bajo el control de alguien mayor.
Estaba solo. Lo hizo por voluntad propia. La fiscalía pidió juzgarlo como adulto. La defensa alegó enfermedad mental, que sufría trauma y desatención emocional. Una evaluación psicológica reveló signos de depresión y trastornos de personalidad emergentes, pero la fiscalía dibujó otro cuadro. Un chico sin remordimiento ni empatía, sin verdadera comprensión del dolor causado. Tras años de idas y venidas legales, Nehemia fue condenado finalmente a 3 cadenas perpetuas más 7 años adicionales, con posibilidad de libertad condicional. Si alguna vez sale, no será hasta que tenga más de 70 años. Lo aterrador del caso griego no es solo el número de víctimas, sino la claridad con la que actuó Nehemia. La calma, la preparación, la absoluta falta de remordimiento. No entró en pánico, no huyó, no lloró. Simplemente mató a su familia, se cambió de ropa y planeó matar a más. Los vecinos dirían después que no había señales obvias. Nadie esperaba que el chico callado, de corte al rape y modales educados, se convirtiera en asesino en masa. Pero en su mente crecía algo monstruoso, sin control, inadvertido e imparable. Hoy, la casa de los Griego permanece vacía. Un recordatorio silencioso del horror que se desató tras sus puertas. Una familia creyente hecha pedazos no por drogas, pandillas o pobreza, sino por uno de los suyos. Número 4. Barry Loukaitis, el adolescente que llevó una fantasía del oeste al aula. Era poco después del almuerzo, el 2 de febrero de 1996, en la Frontier Middle School de Moses Lake, Washington. Los alumnos entraban a su clase de álgebra de quinta hora, un día cualquiera, de esos en que los chicos intercambian chistes, temen exámenes sorpresa y sueñan con el fin de semana. Pero para un estudiante, Barry Loukaitis, de 14 años, ese día no tenía nada de ordinario. Había llegado vestido como un forajido del lejano oeste. Bajo una larga gabardina negra ocultaba 2 pistolas y un rifle de alta potencia, y tenía toda la intención de usarlos. A la 1 en punto, Barry entró en su clase de álgebra. Sacó sus armas y abrió fuego. Disparó y mató en el acto a su profesora, Leona Caires. Luego apuntó a los alumnos. Mató a Arnold Dávila, de 14 años, y a Manuel Vela, de 13. Un tercer alumno resultó gravemente herido. El resto de la clase quedó paralizada. Algunos se agacharon, otros gritaron, otros quedaron inmóviles por el shock. Barry no gritaba ni corría. Estaba tranquilo, metódico, como si siguiera un guión. De pie, con el arma en la mano, dijo una frase tomada directamente de la película Asesinos por Naturaleza. Esto supera con creces al álgebra, ¿verdad? No fue la única ficción de la que tiró. Llevaba meses obsesionado con libros violentos, música oscura y películas que glorificaban el caos. Le atraían especialmente los westerns y las novelas de Stephen King. Su personaje favorito era un villano que mataba a sus propios compañeros de clase. Pero Barry no solo copiaba la ficción, lo movía algo mucho más personal, la rabia. En los meses previos al tiroteo, su vida familiar se había sumido en el caos. Sus padres estaban en medio de un amargo divorcio. Afirmó que su madre era emocionalmente inestable, suicida, y que con frecuencia se desahogaba con él como si fuera su terapeuta. Su padre, por el contrario, era frío y distante. Barry se sentía como un fantasma en su propia casa, ignorado, presionado y enfadado. También decía ser víctima de acoso en la escuela. Otros se burlaban de él por ser torpe, por vestir distinto, por mantenerse al margen. Ese aislamiento se transformó en amargura. Empezó a fantasear, no solo con la venganza, sino con el poder. Quería sentir que controlaba, quería infundir miedo, así que planeó su ataque. Robó armas del armario de su padre, estudió tiroteos escolares anteriores, eligió un aula que sabía que estaría llena, y cuando llegó el día, entró con la confianza de un villano de película. La masacre podría haber continuado de no ser por un hombre, John Lane, un profesor heroico que se abalanzó sobre Barry cuando estaba distraído y consiguió arrebatarle el rifle. Barry fue arrestado en el lugar. No opuso resistencia. Y cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió con frialdad. Quería saber qué se sentía al matar gente. El caso no tardó en ser noticia nacional. Un asesino de 14 años inspirado por la violencia de Hollywood, que entra en la escuela como un personaje de cine.
Esa imagen atormentó a padres, profesores y estudiantes de todo el país. Barry Lukaitis se convirtió en uno de los primeros tiradores escolares modernos del país, años antes de Columbine y las tragedias que siguieron. En el juicio, la defensa alegó demencia. Sostuvo que sufría trastorno bipolar y depresión, y señaló su obsesión con medios violentos, su hogar disfuncional y pensamientos suicidas. El jurado no lo aceptó. Vio premeditación, planificación y deseo de matar, no un grito de auxilio. Barry Lukaitis fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato agravado en primer grado, 1 de asesinato en primer grado y múltiples cargos de secuestro y agresión. Fue condenado a cadena perpetua más 205 años sin posibilidad de libertad condicional. Hoy sigue entre rejas. Uno de los primeros ejemplos de un adolescente que convirtió una fantasía en horror real. Su caso encendió debates nacionales sobre control de armas, violencia en los medios y salud mental. Pero quizá lo más perturbador no fueron las herramientas que usó, sino cómo veía el mundo. Como un gran escenario donde, por fin, él era el protagonista. El aula donde ocurrió la masacre fue remodelada. La escuela se esforzó por seguir adelante, pero para quienes estuvieron allí ese día, el recuerdo nunca se desvanece del todo. Una clase normal de álgebra convertida en zona de guerra y un chico de 14 años, enfadado y solo, decidido a que todos recordaran su nombre. Número 5. Kip Kinkel, el adolescente que mató a sus padres y luego llevó el caos a la escuela. En mayo de 1998, la tranquila ciudad de Springfield, Oregón, quedó sacudida por uno de los tiroteos escolares más devastadores de la historia estadounidense. El autor no era un criminal endurecido ni un adulto con historial violento. Era Kipland Philip Kinkel, de 15 años, un estudiante de segundo año de secundaria, callado e inteligente, con una tormenta oscura formándose bajo la superficie. Kip era el hijo menor de 2 docentes. Sus padres, Bill y Faith Kinkel, eran respetados en la comunidad, conocidos por su dedicación a la enseñanza y por un hogar cariñoso. Pero Kip no encajaba. Tenía dificultades académicas y sociales. Diagnosticado con dislexia de niño, repitió primero de primaria. Era torpe, enfadado y estaba fascinado por las armas y los explosivos desde muy temprana edad. Su obsesión con la violencia era más que una fase. Kip coleccionaba armas, leía libros sobre fabricación de bombas e idolatraba a asesinos en masa. Hablaba con frecuencia de matar y destruir, a menudo encubriéndolo como humor negro. Pero tras las bromas había algo mucho más serio. Estaba profundamente enfermo. Finalmente, se le diagnosticó esquizofrenia paranoide, un diagnóstico que no se perfilaría por completo hasta después de la tragedia. En los meses previos al tiroteo, Kip comenzó a oír voces en su cabeza. Esas voces le decían que el mundo era malvado, que estaba condenado y que debía actuar. El 20 de mayo de 1998, expulsaron a Kip de la secundaria Thurston por poseer una pistola robada. Su padre lo recogió y lo llevó a casa. Esa tarde, Kip le disparó por la espalda con un rifle calibre 22. Cuando su madre regresó unas horas después, Kip la recibió en el garaje. Le disparó varias veces, una en la cara y varias más cuando ya estaba en el suelo. Tras asesinar a sus padres, pasó el resto de la tarde solo en la casa, paseando, escuchando música y preparándose para lo que vendría. A la mañana siguiente, metió un rifle, 2 pistolas y cientos de cartuchos en una gabardina larga y condujo a la secundaria Thurston. Aproximadamente a las 7:55 de la mañana del 21 de mayo, entró en la cafetería, sacó un rifle semiautomático y abrió fuego. En segundos, el caos estalló. Disparó en la cabeza a Ben Walker, de 17 años, matándolo al instante. Luego disparó a Micah Nicolason, de 16. Más de 20 estudiantes resultaron heridos, muchos de gravedad. La escena era puro terror. Mesas volcadas, alumnos gritando y corriendo por sus vidas. Entonces sucedió algo extraordinario. Varios estudiantes, desarmados y sangrando, se lanzaron sobre Kip y lo redujeron. Uno de ellos, Jake Riker, ya había sido alcanzado por una bala, pero aún así ayudó a inmovilizarlo. Mientras lo sujetaban contra el suelo, Kip murmuró: «Mátenme, mátenme ya». Cuando llegó la policía, halló una nota en su gabardina, una confesión escrita con una claridad estremecedora. En ella,
Kip expresaba su odio hacia sí mismo, hacia sus padres y hacia el mundo. Decía que no tenía esperanza ni futuro y que las voces habían ganado. Terminaba con estas palabras: acabo de matar a mis padres. No sé qué está pasando. Quiero a mi madre y a mi padre. Me acaban de poner 2 delitos graves en el expediente. Mis padres no pueden soportarlo. Durante el interrogatorio, Kip se derrumbó. Dijo a la policía que tenía que matar a sus padres porque no quería que se sintieran decepcionados de él. Afirmó que no podía vivir con la vergüenza. En su lógica delirante, asesinarlos le pareció una forma retorcida de misericordia. Fue acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado y 26 de intento de asesinato. Aunque sus abogados intentaron una defensa por demencia, Kip finalmente se declaró culpable. Fue condenado a 111 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El tiroteo de Thurston conmovió al país. Ocurrió solo un año antes de Columbine y marcó un punto de inflexión en la percepción sobre la violencia escolar. Kip Kinkel no era miembro de una pandilla ni víctima de abusos. Venía de una familia amorosa de clase media. Y eso, en muchos sentidos, fue lo que más aterrorizó a la gente. ¿Qué hacer cuando el asesino es alguien que lo tenía todo a su favor y aún así eligió la destrucción? En prisión se informa de que Kip lleva años medicado y estable. Incluso ha hablado sobre la enfermedad mental y ha expresado un profundo arrepentimiento por sus actos. Pero para las víctimas, los que murieron, los que resultaron heridos y los que cargan con el trauma hasta hoy, el arrepentimiento no borra lo perdido. Kip sigue entre rejas en la Penitenciaría Estatal de Oregón. Su caso se cita a menudo en debates sobre condenas a menores, salud mental en adolescentes y señales de alarma que con demasiada frecuencia pasamos por alto. La casa donde asesinó a sus padres se vendió hace tiempo. Thurston ha sanado, pero no olvida. Cada mayo, los supervivientes se reúnen en recuerdo, y el nombre de Kip Kinkel sigue pronunciándose, no por curiosidad, sino como recordatorio de lo que puede ocurrir cuando las señales se pasan por alto y una mente joven colapsa en la violencia. Número 6. Luke Woodham, el adolescente que mató por venganza y por pertenencia. En la mañana del 1 de octubre de 1997, la ciudad de Pearl, Mississippi, despertó ante un horror inimaginable. Poco después de las 8, sonaron disparos en el instituto Pearl High School. Los estudiantes gritaban y corrían mientras su compañero, Luke Woodham, de 16 años, abría fuego con un rifle de caza, apuntando directamente a personas a las que alguna vez llamó amigos. 2 estudiantes murieron y otros 7 resultaron heridos. Pero pocos sabían que la carnicería había comenzado mucho antes de que Luke pisara el campus ese día. La primera víctima fue su propia madre. Horas antes, Luke estaba en la cocina de su modesta casa. Su madre, Mary Ann Woodham, preparaba el desayuno. Sin advertencia, él tomó un cuchillo de carnicero y la apuñaló varias veces. Ella intentó huir, tambaleándose, pero Luke siguió atacando hasta que cayó. Luego se limpió, se vistió y se fue a la escuela dejando el cuerpo sin vida en la casa. Su plan no fue impulsivo. La noche anterior había escrito un manifiesto de 2 páginas explicando sus motivos. En él llamaba a su madre maliciosa y malvada y afirmaba haber soportado una vida de abuso emocional. También despotricaba sobre el acoso escolar, el rechazo de una exnovia y la etiqueta de marginado. Sus palabras resumaban amargura, autocompasión y algo más peligroso, la creencia emergente de que su dolor le daba licencia para destruir. Armado con un rifle oculto bajo un abrigo largo, Luke llegó al aparcamiento de la escuela y abrió fuego. Su primer objetivo fue su exnovia, Christina Menn, de 16 años. La disparó en el pecho y la mató al instante. Luego apuntó a su amiga, Lydia K., de 17, que también murió. Luke siguió disparando, hiriendo a 7 más, algunos con secuelas permanentes. Entonces sucedió algo inesperado. El subdirector Joel Myrick, comandante de la reserva del ejército, corrió a su coche, tomó su pistola personal y confrontó a Luke cuando intentaba huir. Le ordenó tirarse al suelo y lo mantuvo encañonado hasta que llegó la policía. Fue un acto de heroísmo real que probablemente evitó una tragedia aún mayor. El coche de Luke estaba cargado con más munición.
Hay sólidos indicios de que planeaba conducir a escuelas cercanas y continuar su matanza. Bajo custodia, Luke confesó, y no solo el tiroteo. También habló de una organización secreta a la que se había unido, un grupo de supuestos satanistas adolescentes que se hacían llamar The Croth. Liderado por otro estudiante, Grant Boyett, el grupo fantaseaba con magia negra, rebeldía y muerte. Luke afirmó que Grant lo había manipulado, alimentando su ira y convenciéndolo de que el asesinato lo haría poderoso, de que matar a su madre y a sus compañeros limpiaría su dolor. Las autoridades fueron escépticas. No había pruebas claras de rituales satánicos, pero sí de que el grupo existía y de que Luke quedó atrapado en una red tóxica de manipulación y delirio. Fuera un culto genuino o un puñado de adolescentes perdidos jugando con fuego, la influencia fue real y tuvo consecuencias mortales. En el juicio, la defensa intentó alegar demencia, una crisis psicótica alimentada por trauma emocional y la influencia de un grupo cuasi sectario. El jurado no vio a un chico que se quebró, sino a uno que planeó, que escribió un manifiesto, que se limpió tras apuñalar a su madre, se puso el uniforme y decidió matar otra vez. Luke Woodham fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato, 7 de intento de asesinato y 1 de matricidio. Fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su madre, más 2 cadenas perpetuas adicionales por los homicidios en la escuela, junto con 140 años por los intentos de asesinato. Nunca será elegible para la libertad condicional. Hoy, Luke sigue preso en una cárcel estatal de Mississippi. Con los años, ha concedido pocas entrevistas en las que afirma haber encontrado la religión, que se arrepiente y que fue adoctrinado. Para las familias de las víctimas, el dolor no se ha desvanecido. El Instituto Pearl marcó un punto de inflexión escalofriante, uno de los primeros tiroteos escolares de alto perfil de la era moderna. Ocurrió meses antes del ataque en Westside Middle School, en Arkansas, y menos de 2 años antes de Columbine. Las acciones de Luke abrieron la puerta a una nueva era oscura, una en la que los tiradores adolescentes dejaron de ser anomalías impensables para convertirse en amenazas reales. La tragedia planteó preguntas incontables. ¿Cómo llega un adolescente a creer que el asesinato le traerá paz? Como un niño de hogar de clase media, rodeado de profesores, compañeros y padres, ¿se desliza tanto hacia la oscuridad que matar le parece la única opción? El Instituto Pearl sigue en funcionamiento. El edificio ha sido renovado. Nuevos estudiantes recorren los mismos pasillos, ajenos a la sangre que allí se derramó. Para quienes vivieron aquel día de 1997, el recuerdo sigue vivo, como una cicatriz que nunca termina de cerrar. Número 7. Lionel Tate, el estadounidense más joven condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. En 1999, un barrio tranquilo del condado de Broward, Florida, se convirtió en el centro de una controversia nacional cuando un niño de 12 años llamado Lionel Tate cometió un crimen tan grave que sacudió el sistema legal estadounidense. Por entonces, nadie podía creerlo. Un alumno de secundaria, apenas un adolescente, iba a ser juzgado por asesinato. Y no cualquier asesinato. Lionel se convertiría en la persona más joven en la historia de Estados Unidos condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La víctima fue Tiffany Unick, una niña de 6 años alegre y cariñosa a la que Lionel cuidaba mientras la madre de la pequeña estaba fuera. La madre de Lionel, Kathleen Grosset Tate, estaba en casa en ese momento, pero dijo que se hallaba en la planta superior cuando ocurrió todo. Para cuando bajó, Tiffany yacía inconsciente en el suelo. Al principio, Lionel dijo que fue un accidente, que solo estaban jugando, pero la autopsia contó una historia mucho más oscura. Tiffany fue golpeada hasta morir. Sus lesiones eran extensas, tan graves que se asemejaban a las de alguien que cae desde un 3er piso. Tenía el hígado lacerado, fractura de cráneo y múltiples lesiones internas y hematomas por todo el cuerpo. La brutalidad del ataque descartó de inmediato cualquier sugerencia de forcejeo menor. No fue juego brusco, fue una paliza. La defensa sostuvo que Lionel imitaba movimientos de lucha libre profesional que veía en televisión. Era fan de la WWE, entonces WWF, y pasaba horas viendo a estrellas como The Rock y Stone Cold Steve Austin realizar llaves y codazos.
Sus abogados argumentaron que Lionel no pretendía matar a Tiffany, que no comprendía las consecuencias, que era solo un niño actuando lo que veía en televisión. La fiscalía dibujó otro panorama. Alegó que, incluso con 12 años, Lionel sabía distinguir juego de violencia. No fue que lastimara accidentalmente a Tiffany, la golpeó durante más de 5 minutos. Dijeron que la fuerza de las lesiones demostraba intención, y como la ley de Florida permitía juzgar a menores como adultos en delitos graves, Lionel fue acusado de asesinato en primer grado. El juicio fue rápido y polémico. En 2001, 2 años después, Lionel fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. La sentencia desató un vendaval de debate. Psicólogos infantiles, juristas y organizaciones de derechos humanos intervinieron. ¿Era justicia o un fracaso del sistema al no comprender la mente de un niño? Para muchos, resultaba difícil conciliar que un menor de 12 años pudiera comprender de verdad el peso de una acusación de asesinato y menos aún cumplir cadena perpetua sin opción de salir. El caso se convirtió en símbolo de las políticas de mano dura y de la línea borrosa entre justicia y castigo. En 2004, tras años de presión pública y apelaciones, un tribunal de apelaciones anuló la condena. Falló que no se había evaluado adecuadamente su competencia mental antes del juicio. El Estado le ofreció un acuerdo. Se declararía culpable de asesinato en segundo grado y recibiría una condena de 1 año de arresto domiciliario seguido de 10 años de libertad condicional. Pero la historia de Lionel no terminó ahí. En 2005, apenas 1 año después de su excarcelación, volvió a ser detenido, ahora por robo a mano armada. Él y un cómplice presuntamente asaltaron a un repartidor de pizzas a punta de pistola. La fiscalía argumentó que Lionel no se había rehabilitado y que la sentencia original había sido demasiado indulgente. En 2006 fue condenado a 30 años de prisión por violar la libertad condicional. Lo inquietante del caso de Lionel Tate no es solo el crimen, sino toda la trayectoria de su vida. De asesino con 12 años a símbolo del exceso judicial y luego reincidente, plantea preguntas incómodas sobre cómo la sociedad trata a los jóvenes violentos. ¿Fue producto de una crianza deficiente, de la influencia de los medios, de un sistema roto, o estaba destinado a caer por las grietas? Incluso hoy, los expertos discrepan. Algunos creen que Lionel nunca entendió del todo las consecuencias. Otros sostienen que manipuló el sistema y explotó la compasión. Lo claro es que una niña de 6 años perdió la vida en un acto de violencia inimaginable, y el chico responsable perdió su futuro antes de empezar. Hoy, Lionel Tate sigue encarcelado. Ya no es un niño, sino un hombre de más de 30 años que ha pasado la mayor parte de su vida entre rejas. La familia de Tiffany Eunice, mientras tanto, sigue llorando a una niña que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Número 8. Alyssa Bustamante, la adolescente que mató por curiosidad. En la tranquila localidad de St. Martins, Missouri, el otoño de 2009 transcurría como cualquier otro. Calmo, sin sobresaltos, con los árboles tornándose dorados y rojos. Pero el 21 de octubre, esa calma se quebró para siempre cuando una niña de 9 años, Elizabeth Olten, desapareció de camino a casa desde la vivienda de una amiga. Era un trayecto corto, apenas unos cientos de metros por un atajo entre los árboles. Nunca llegó. Su familia la buscó desesperadamente. Los vecinos se unieron. La policía lanzó una operación masiva. Durante 2 días peinaron el bosque e interrogaron a los residentes. Nada los preparó para lo que iban a descubrir. Elizabeth no había sido secuestrada por un extraño ni se había escapado. La había asesinado alguien que vivía a pocas casas, una adolescente de 15 años llamada Alyssa Bustamante. Alyssa no era la típica sospechosa. Vivía con su abuela, asistía a la iglesia con regularidad y sacaba buenas notas. Pero bajo esa fachada, algo estaba muy roto. Su padre estaba en prisión. Su madre luchaba con adicciones. Alyssa arrastraba una larga historia de depresión, autolesiones e inestabilidad emocional. Había intentado suicidarse y estaba bajo cuidado psiquiátrico. Aún así, nadie esperaba violencia. Alyssa no solo sufría en silencio, estaba planificando.
Días antes del asesinato, cavó 2 tumbas poco profundas en el bosque detrás de su casa. No una, 2. Y esperó. El 21 de octubre vio a Elizabeth caminar sola. La oportunidad era demasiado perfecta. La atrajo al bosque, la estranguló, le cortó el cuello y la apuñaló en el pecho. Luego arrastró el cuerpo hasta una de las tumbas que había preparado y lo enterró. Al ser interrogada, al principio lo negó, pero algo en sus respuestas no encajaba. Finalmente, tras una intensa presión, condujo a los agentes hasta el lugar del entierro. En su habitación, los investigadores hallaron algo escalofriante: una entrada de diario escrita con tinta horas después del asesinato. De su propio puño y letra, Alyssa confesaba haber matado a Elizabeth. Acabo de matar a alguien. La estrangulé, le corté el cuello y la apuñalé. Ahora está muerta. La siguiente línea era aún más perturbadora. Fue increíble. En cuanto superas el «Dios mío, no puedo hacer esto», resulta bastante disfrutable. Estoy algo nerviosa y temblorosa ahora mismo. Vale, me tengo que ir a la iglesia. Ja, ja, ja. Una confesión que hiela la sangre, no solo por lo que hizo, sino por la ligereza con que lo describió. Sin remordimiento, sin vacilación, una entrada fría y calculada de una chica de 15 años que acababa de asesinar a una niña de 9. Durante el proceso, la defensa se apoyó en su historial de salud mental, profundamente deprimida, producto de un hogar roto y sin la madurez emocional para comprender el peso de sus actos. Pero la fiscalía tenía algo incontestable: el motivo. Alyssa mató por una razón: curiosidad. Quería saber qué se sentía al matar. Esa afirmación, tan cruda y horrenda, se convirtió en el eje del caso. No fue un crimen pasional ni venganza, fue un experimento, uno que costó la vida a una niña de 9 años. En 2012, Alyssa Bustamante se declaró culpable de asesinato en segundo grado y acción criminal armada. Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales. Será elegible para la libertad condicional, pero no durante varias décadas. Para entonces, será una mujer de mediana edad que habrá pasado más de media vida en prisión. El caso atrajo la atención nacional no solo por la edad de Alyssa, sino por su motivo. Estados Unidos había visto asesinos adolescentes antes, pero rara vez uno que admitiera matar por aburrimiento. Rara vez alguien que lo escribiera como si fuera un subidón. Después, la familia de Elizabeth quedó destrozada. Su madre la describió como dulce, cariñosa y siempre sonriente. Una niña que confió en quien no debía. Alguien que vivía a la vuelta de la esquina. La casa de Alyssa se vendió. El bosque detrás sigue allí, ahora cubierto de matorrales y silencio. Pero el suelo guarda una oscuridad que no se olvida fácilmente. El caso Bustamante suele citarse en debates sobre condenas a menores, atención en salud mental para jóvenes en riesgo y peligros del trauma psicológico no tratado. Lo más inquietante es su simplicidad. Una chica mató a otra por satisfacer una curiosidad retorcida, y lo habría hecho de nuevo. Cuando la policía le preguntó por qué había cavado 2 tumbas, Alyssa respondió sin rodeos: quería matar a 2 personas. Número 9. Mitchell Johnson y Andrew Golden, los chicos que convirtieron un patio de recreo en un campo de batalla. El 24 de marzo de 1998, la pequeña ciudad de Jonesboro, Arkansas, cambió para siempre. En la Westside Middle School, justo antes del almuerzo, la alarma de incendios sonó inesperadamente. Alumnos y profesores salieron con calma, pensando que era un simulacro. Afuera no había fuego ni fallo técnico. Les esperaba una emboscada planificada con precisión militar y ejecutada por 2 compañeros. Mitchell Johnson tenía 13, Andrew Golden apenas 11. Ellos mismos habían accionado la alarma. Cuando la escuela se vació hacia el patio abierto, abrieron fuego desde un bosquecillo cercano con rifles y pistolas robados al abuelo de Golden. Vestidos con camuflaje y ocultos tras los árboles, descargaron una lluvia de balas sobre niños y personal desprevenidos. El caos fue inmediato.
gritos, sangre, niños cayendo al suelo. En cuestión de minutos murieron 5 personas, 4 estudiantes y una profesora. Otras 10 resultaron heridas, muchas de gravedad. La maestra, Shannon Wright, murió protegiendo con su cuerpo a un alumno de sexto. Entre los fallecidos estaban Paige Herring, de 11 años, y Stephanie Johnson, de 12. Su único delito fue salir de la escuela cuando la alarma se lo indicó. Los tiradores dejaron las armas e intentaron huir, pero la policía los atrapó enseguida sin resistencia. Al detenerlos, los agentes no solo se sorprendieron por su edad, sino por lo que hallaron. En la furgoneta con la que llegaron había comida, equipo de acampada, más armas y suministros de supervivencia. No era un ataque espontáneo, era una misión planificada, ejecutada con una calma escalofriante y diseñada claramente para terminar con una huida. ¿Por qué 2 chicos casi niños planearon algo tan letal? Los motivos fueron tan inquietantes como el acto. A Mitchell lo habían expulsado recientemente por realizar insinuaciones sexuales a una compañera y por amenazar con violar a otra. Estaba enfadado, rechazado. Al parecer dijo a amigos que se vengaría. Andrew, aunque más joven, era descrito como extraño y agresivo, obsesionado con las armas y con jugar a soldado. Juntos alimentaron la rabia del otro y trazaron un plan para vengarse de la escuela y de cualquiera que se cruzara en su camino. Tras la matanza, Jonesboro quedó paralizada por el dolor, lo que vino después atónito aún más al país. Debido a su edad, según la ley de Arkansas de entonces, Mitchell y Andrew no podían ser juzgados como adultos. Ambos fueron enviados a detención juvenil, donde la condena máxima les retenía hasta cumplir 21 años. 5 vidas cegadas, 10 más marcadas de por vida, y los responsables cumplirían menos de 8 años. La indignación pública explotó. Los padres suplicaron a los legisladores. ¿Cómo podían unos asesinos en masa quedar libres antes de los 22? Legalmente, el Estado tenía las manos atadas. El caso expuso fallos graves en los sistemas de justicia juvenil del país. Se redactaron nuevas leyes en los años siguientes, pero para las familias de Jonesboro, el daño ya estaba hecho. Mitchell Johnson salió en 2005. Andrew Golden le siguió en 2007. Ambos recibieron nuevas identidades para protegerlos de represalias, pero sus vidas no volvieron a la normalidad. Mitchell fue detenido múltiples veces tras su liberación por cargos que iban de posesión de marihuana a robo y tenencia ilegal de armas. En entrevistas, se mostró impasible al hablar del tiroteo. Llegó a decir que no le importaba si lo perdonaban. Golden mantuvo un perfil más bajo, pero en un giro oscuro del destino, murió en un accidente de tráfico en 2019, con 33 años. El tiroteo de Westside fue uno de los primeros tiroteos escolares masivos en Estados Unidos perpetrados por menores. Precedió a Columbine por un año y, sin embargo, su legado a menudo queda ensombrecido por ataques posteriores. Aún así, lo ocurrido en Jonesboro dejó una marca indeleble, no solo por la tragedia en sí, sino por lo jóvenes que eran los asesinos y lo rápido que salieron en libertad. La escuela reabrió. El patio donde sucedió fue remodelado. Pero para quienes estuvieron allí, los recuerdos siguen nítidos. Una alarma, un día soleado y el crujir repentino de los disparos. Un momento normal convertido en pesadilla. Y lo más inquietante, todo fue por diseño. No eran niños en pánico que se quebraron. Esperaron, observaron. Abrieron fuego cuando sus compañeros eran más vulnerables, en fila, con la cabeza gacha, siguiendo el protocolo de seguridad. Mitchell Johnson y Andrew Golden convirtieron en armas la confianza y la rutina. Incluso décadas después, la masacre de Westside recuerda lo que ocurre cuando rabia, alienación y acceso a armas colisionan, especialmente en mentes infantiles que creen que el mundo les debe algo. Número 10. Jasmine Richardson, la joven de 12 que ayudó a masacrar a toda su familia. Alberta, Canadá, una tranquila localidad de praderas más conocida por granjas y vida familiar que por la brutalidad que pronto conmocionaría al país. Fue allí, en abril de 2006, donde 3 miembros de la familia Richardson fueron hallados asesinados en su casa. Las víctimas, Mark y Deborah Richardson, y su hijo Jacob, de 8 años.
fueron apuñalados repetidas veces y abandonados a desangrarse en su santuario suburbano. Al principio, los investigadores temieron lo peor: un objetivo de un extraño, un robo que salió mal. Entonces advirtieron algo escalofriante: faltaba un miembro de la familia. No una sospechosa, sino una posible víctima, la hija de 12 años, Jasmine. Pero no estaba secuestrada ni era víctima. A las pocas horas, la localizaron a más de 80 millas, riendo, besándose y de la mano con su novio de 23 años, Jeremy Steinke. Ahí empezó a desenredarse la verdad. Jasmine no había escapado de los asesinatos. Los había ayudado a planear y a ejecutar. Una niña de 12 años participó en la matanza de su familia porque se interponían en su amor prohibido. Jasmine había conocido a Jeremy en una red social para adolescentes góticos. Él, de 23, metido de lleno en la subcultura vampírica, afirmaba ser un hombre lobo de 300 años. Jasmine, de familia de clase media y que asistía a la iglesia, cayó bajo su hechizo, recién entrando en la adolescencia, rebelde, volátil y fascinada por la fantasía oscura. Cuando sus padres descubrieron la relación, quedaron horrorizados. La castigaron, le quitaron el ordenador y trataron de cortar el contacto, pero el daño ya estaba hecho. Jeremy alimentó en Jasmine la idea de que sus padres eran abusivos, controladores y opresivos. Ella, desesperada por aferrarse a la atención de alguien mayor y tan intenso, empezó a creerlo. Juntos trazaron una solución. Si sus padres no los permitían estar juntos, entonces sus padres debían morir. La noche del 23 de abril de 2006, Jeremy entró en la casa con una máscara y un cuchillo. Atacó primero a Mark y a Deborah, apuñalándolos múltiples veces. Deborah se defendió con un destornillador, pero la furia de Jeremy fue arrolladora. Arriba, Jasmine se enfrentó a su hermanito de 8 años. Según confesó más tarde, estaba asustado y confundido. Le suplicó que no le hiciera daño. Jasmine lo apuñaló en el pecho, alegando después que pensó que sería más humanitario que dejarlo huérfano. Deja que eso cale. Una niña de 12 años asesinó a su hermano de 8 porque creyó que era un acto de misericordia. Tras los asesinatos, Jasmine y Jeremy huyeron. Los capturaron al día siguiente. Parecían ajenos a lo ocurrido. Testigos dijeron que actuaban como una pareja en escapada romántica, no como dos sospechosos de triple homicidio. Jeremy incluso se jactó ante amigos de haber destripado a los padres de Jasmine como peces. Al ser interrogada, Jasmine no mostró remordimiento inmediato. Estaba calmada. Admitió su implicación y describió partes del crimen con detalle. Jeremy, por su parte, estaba orgulloso. Decía que era el desenlace natural de su historia de amor. En el juicio, la fiscalía presentó una narrativa que sonaba casi a ficción. Amantes contrariados, un romance prohibido y un pacto de asesinato en código adolescente. Pero las pruebas eran reales. Correos, diarios, chats. En un mensaje, Jasmine escribió: «Tengo un plan. Empieza con matarlos y termina viviendo contigo. Frío, premeditado, no un arrebato, sino una estrategia». Por su edad, Jasmine no podía ser sentenciada como adulta según la ley canadiense. Fue juzgada como menor y recibió la pena máxima posible, 10 años, que incluían tiempo en una institución psiquiátrica y posterior supervisión comunitaria. Completó la condena en 2016, con 22 años, y fue liberada con nueva identidad. Ahora vive en algún lugar de Canadá, legalmente libre. Jeremy Steinke, quien cambió su nombre a Jackson May, cumple cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años. Durante el juicio, le propuso matrimonio a Jasmine por carta. Ella aceptó. El matrimonio nunca fue reconocido legalmente, pero la naturaleza perturbadora de su vínculo siguió atormentando a quienes siguieron el caso. La historia de Jasmine obligó a replantearse de qué son capaces los niños. ¿Qué ocurre cuando una menor es manipulada, cuando fantasía y realidad se confunden, cuando la rabia y el enamoramiento chocan en la mente de alguien que aún juega con muñecas? Número 11. Daniel Petrick, el adolescente que mató por un videojuego. En octubre de 2007, en la pequeña ciudad de Wellington, Ohio, un chico de 16 años llamado Daniel Petrick cometió un crimen que dejó atónita a toda una comunidad y encendió preguntas en todo el país sobre crianza, salud mental y la creciente obsesión con videojuegos violentos.
El caso fue tan trágico como desconcertante, porque al final la madre de Daniel estaba muerta. Su padre se debatía entre la vida y la muerte, y el motivo era un videojuego. Daniel creció en un hogar cristiano devoto. Su padre, Mark Patrick, era pastor respetado. La iglesia estaba en el centro de sus vidas. La disciplina era estricta, pero no inusual. Desde fuera, la familia Patrick parecía sólida, modesta, trabajadora y arraigada en la fe. Como en tantas familias, lo visible no contaba toda la historia. En 2007, Daniel sufrió una lesión grave de espalda que lo dejó postrado semanas. Durante la recuperación, recurrió a los videojuegos para pasar el tiempo. Uno en particular se volvió su obsesión: Halo 3, un shooter futurista en primera persona repleto de violencia de alta intensidad y guerras contra alienígenas. Para la mayoría de adolescentes era entretenimiento. Para Daniel se convirtió en escape. A medida que su obsesión crecía, también lo hacía su aislamiento. Dejó de ver a amigos, bajó su rendimiento escolar. Su mundo emocional se redujo al tamaño de una pantalla. Preocupados por las horas frente al juego, sus padres intervinieron. Le prohibieron jugarlo. Su padre guardó el disco en una caja fuerte pequeña de la casa, que también contenía la pistola de 9 milímetros de la familia. Para Daniel, aquello no fue disciplina, sino traición. La noche del 20 de octubre de 2007 esperó el momento, cuando ambos padres estuvieran sentados en el sofá. Recuperó a escondidas la llave de la caja, sacó el juego y el arma. Entró en la sala, se plantó frente a ellos y dijo que tenía una sorpresa. Sin aviso, levantó la pistola y disparó a su madre, Susan Patrick, a la cabeza. Murió al instante. Luego giró el arma hacia su padre, Mark, y volvió a disparar. Él cayó con el rostro ensangrentado, pero no murió. Daniel intentó entonces simular un asesinato-suicidio. Colocó el arma en la mano de su padre y la caja de Halo 3 junto a ellos. Huyó en el coche familiar llevando el juego. Mientras su padre yacía en el suelo desangrándose, Daniel apareció en casa de un amigo actuando como si nada. Dijo a los padres de su amigo que había discutido con los suyos. En el coche estaba el arma humeante, literalmente, y en el asiento del copiloto, Halo 3, como un trofeo. Mientras tanto, sucedió algo milagroso. Pese a ser baleado en la cabeza, Mark Patrick logró sobrevivir. Se arrastró hasta un teléfono y pidió ayuda. La policía llegó a la escena. Cuando localizaron a Daniel, estaba calmado, cooperativo y perturbadoramente desapegado. No intentó ocultar lo que hizo. Cuando le preguntaron por qué, dijo simplemente que estaba enfadado porque sus padres le habían quitado el juego. En el juicio, la sala luchó por procesar los detalles. Un adolescente matando a su madre por un videojuego y disparando a su padre pastor por imponer normas en casa. Sonaba a película de terror, y sin embargo, las pruebas eran innegables. La defensa argumentó que sufría angustia psicológica. Semanas de aislamiento sumadas a la obsesión con el juego habían dañado su estado mental. Afirmaron que se había vuelto adicto no solo a Halo, sino al escape que ofrecía, que era un adolescente confundido e inestable, no un asesino de sangre fría. La fiscalía presentó un cuadro más oscuro: la planificación, recuperar la llave, decidir llevar el arma a la sala, los disparos deliberados a la cabeza y, sobre todo, el intento de montar la escena como un suicidio. Eso, dijeron, no era un niño que se quebró, era alguien que sabía exactamente lo que hacía. El juez coincidió. En 2009, Daniel Patrick fue declarado culpable de asesinato agravado, intento de asesinato y agresión con agravantes. Fue condenado a 23 años a cadena perpetua. No será elegible para la libertad condicional hasta bien entrada la cuarentena. Quizá el detalle más desgarrador vino después del juicio. Pese a todo, Mark Patrick, el padre que sobrevivió a un disparo en la cabeza, testificó a favor de su hijo. Rogó clemencia al tribunal. Dijo que lo había perdonado, que seguía amándolo, que creía que su hijo había sido manipulado por la influencia de los videojuegos y el dolor emocional no tratado. Es una imagen potente y demoledora. Un hombre que perdió a su esposa, casi pierde su vida y aún así elige la compasión hacia quien destruyó todo. El caso de Daniel Patrick sigue siendo uno de los ejemplos más chocantes de violencia juvenil en la América moderna.
no solo por la brutalidad, sino por lo que dice de la tenue línea entre fantasía y realidad, especialmente en mentes vulnerables. ¿Fue solo por un juego o el resultado de grietas más profundas, emocionales, psicológicas y culturales? Incluso hoy, el debate sobre el impacto de los videojuegos violentos persiste. La inmensa mayoría de jugadores no comete delitos, pero en casos raros y trágicos como el de Daniel, las líneas se difuminan y la ficción enciende el horror del mundo real. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. ¿Cuál de estos casos te sorprendió más? ¿Crees que se hizo verdadera justicia? Cuéntame tus reflexiones y desde dónde nos ves en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al me gusta y activar la campanita para no perderte ninguna publicación. Gracias por vernos, cuídate y nos vemos en el próximo.